Jóvenes, buenas noches. Estamos una vez más aquí, pues tratando de explicarles un poquito una nueva norma internacional de auditoría, en este caso la 240. En esta norma internacional pues vamos a abordar el tema del fraude, ¿sale? Esta norma internacional de auditoría pues también va ligada con la NIA 315 y la 330. Cuando veamos esas otras dos nos va a quedar todavía más clara esta norma internacional de auditoría. Realmente no tiene nada complejo, puesto que ya lo hemos visto, lo hemos platicado en muchas ocasiones en el salón. Inclusive, si ustedes recuerdan, en la unidad 1 y 2, en la unidad 1 vimos los diferentes tipos de auditoría de auditorías, y dentro de ellos pues vimos que había dos tipos de auditorías forenses, que son las encargadas de los fraudes, la preventiva y la detectiva, ¿sale? Entonces, después de eso, pues hemos platicado, pues, qué hace diferente un fraude de un error y ese tipo de cuestiones. Entonces, justamente ahora, nada más le vamos a poner un numerito a todo lo que hemos platicado. Y en este caso, pues, viene a ser la NIA 240, ¿sale? Pues, sin más, jóvenes, vamos a comenzar con esta pequeña reflexión. Dice: las mentes mediocres creen en las suertes, las mentes exitosas creen en la causa y el efecto. Así es, jóvenes, para obtener nosotros un beneficio de algo tenemos que hacer que ese beneficio llegue. No podemos esperar que las cosas caigan del cielo, no podemos esperar que nos encontremos por ahí un trébol de 4 hojas para poder decir que hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Realmente hay que trabajar, hay que hacer el esfuerzo, hay que tener sacrificios, hay que hacer muchas cosas para obtener un buen resultado ante lo que nosotros nos propongamos, ¿sale? Bien. Como lo comentábamos hace ratito, pues vamos a hablar de la NIA 240, que nos habla de las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros respecto al fraude. El alcance de esta NIA, como se los mencioné, trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material debido a fraude. ¿Qué tiene de diferente esta NIA 240 de la 315 y la 330? Pues que en la 315 y en la 330 pues desarrolla o nos dicen exactamente cómo actuar ante una incorrección material que nosotros nos hayamos encontrado derivado de un fraude, ¿sale? En esta NIA pues vamos a abordar temas como qué es el fraude, cuál es la diferencia que hay entre fraude y error y ese tipo de cuestiones. Pues lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de las definiciones, ¿sale? Y empezamos justamente con eso, con las características del fraude. Y acuérdense, ya lo habíamos platicado, que una principal o la principal característica del fraude es cuando la acción se hace de manera intencionada. Yo espero obtener un beneficio de algo perjudicando a la empresa, perjudicando a alguna otra persona, ¿sale? Entonces es la intención con la que se va a hacer esa situación. Ese registro erróneo en contabilidad lleva una intención de perjudicar al dueño de la empresa, a los socios, inclusive para poder poner dedo a cualquier persona administrativa que nosotros querramos quitar del camino. Podemos involucrarlos o podemos señalarlos a través de un error intencional, y entonces esta situación se vuelve fraude. ¿Por qué? Pues porque ya armamos toda una cadena de personas que están inmiscuidas en este tipo de cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es lo que tiene que hacer el auditor cuando él se dé cuenta de que existe un fraude o una intención de dañar a la empresa durante el encargo que pues está realizando el auditor, ¿sale? Dice esta diapositiva, dice: las incorrecciones de los estados financieros pueden deberse a fraude-error. El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada, ¿sale? Entonces, quedamos claros, el fraude se va a manifestar cuando ese error fue intencionado. Tuvo la intención de equivocarse la persona a efecto de dañar el estado financiero o la situación financiera de la entidad.
Aunque el fraude es un concepto jurídico amplio, a los efectos de las NIAs, al auditor le concierne el fraude que da lugar a las incorrecciones materiales de los estados financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas. Ojo, estas son las incorrecciones intencionadas, las que van dirigidas al fraude. En primera instancia tenemos las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta. ¿Qué es esa información financiera fraudulenta? Pues son todos los registros contables que nosotros tenemos en la empresa o que podemos tener en la empresa porque alguien, vamos a poner un ejemplo, alguien se está quedando con el efectivo, ¿sale? Y entonces yo voy a hacer un registro contable diciendo que todos mis clientes ya me pagaron. Perdón, más bien que todos mis clientes no me han pagado, ¿sale? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que en realidad sí me los están pagando, pero yo no he hecho el registro contable. Entonces yo estoy manejando ese dinero, yo ya lo tengo en la bolsa. Y estoy haciendo un fraude, estoy manipulando la información financiera. Entonces ahí tengo una incorrección material, sí, porque justamente tal vez se dio la instrucción al cliente de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mira, no le deposites directamente a la cuenta de la empresa. ¿Qué te parece si depositas a esta cuenta o qué te parece si me pagas en efectivo? Y en lugar de que le pagues a la empresa todo lo que le debes por los servicios, por los productos, por cualquier situación que se le adeude a la empresa, en lugar de que le pagues el 100%, ¿qué te parece si me pagas el 80% y con eso liquidamos la deuda? ¿Qué es lo que sucede? Que el cliente, pues a simple vista o a vista de él mismo, pues él ya liquidó a la empresa y liquidó un valor menor. Entonces hay un fraude porque el registro contable obviamente no se está manipulando, no se está reflejando esa acción en contabilidad. Por lo tanto, el estado financiero me va a decir que todos mis clientes aún me adeudan, siendo que ellos ya le pagaron a la persona que hizo la gestión de cobranza, tal vez, ¿sale? Y entonces ahí tenemos una incorrección debido a información financiera fraudulenta. La información financiera, los registros contables, no son correctos, son erróneos y llevan una intención, llevan un dolo, ¿sale? Y el segundo aspecto nos dice, y las debidas a una apropiación indebida de activos. ¿Qué sucede con esta situación? Pues tal vez tenemos, no sé, se me ocurre a lo mejor ahorita un ejemplo muy sencillo. Tenemos el personal administrativo y luego de repente pues reportan que su equipo está dañado. Es decir, sus computadoras, servidores o con lo que estén trabajando pues se dañaron y entonces requieren más. ¿Sale? Entonces ellos están reportando una información que tal vez es errónea. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ellos se están quedando con el equipo y dicen, bueno, pues al final la empresa que compre más equipo y yo lo ocupo en mi casa, me lo llevo. Entonces me estoy apropiando de una manera indebida del activo. ¿Sale? Así como eso, no solamente estamos hablando de propiedad, planta y equipo. Acuérdense que un activo, pues, ¿qué nos incluye? Toda la parte que tenemos en el activo a corto plazo y toda la parte que tenemos en el activo a largo plazo. Entonces, cualquier operación que se dé en estas cuentas da lugar a que yo me esté quedando con parte de ese activo. Por lo tanto, son las circunstancias que tiene responsabilidad el auditor de investigar en el caso de que se encuentre con ellos al momento de estar realizando todos sus procedimientos de auditoría. La parte final dice, aunque el auditor puede tener indicios o en casos excepcionales identificar la existencia del fraude, el auditor, ojo, no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. A efecto del auditor, el auditor puede decir, oye, como que te falta dinero en la empresa, como que yo ya hice la prueba en clientes y yo determino que ya estos ya te pagaron porque les mandé una confirmación de saldo y entonces todos me contestaron que ya te habían pagado. Revisamos los estados de cuenta y me dicen que no, entonces tienen las facturas, pues vamos a empezar a hacer una compulsa nosotros, vamos a empezar a hacer una investigación diferente como auditores, pero la situación jurídica o la forma jurídica, como lo menciona la diapositiva, no le corresponde al auditor determinarla. ¿Sale? Ya la empresa se encargará de contratar sus abogados, o si ya los tiene, de entablar la denuncia correspondiente, de irse contra los interesados y justamente contra los afectados, que en este caso los afectados también son los clientes, porque tal vez sí pagaron, pero no se quedaron con un comprobante donde acrediten ellos que ya le pagaron al cliente. Por lo tanto, van a tener que hacerle frente nuevamente a esa deuda que ya tenían y entonces van a terminar pagando más de lo que
pues se supone debían, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer el cliente? Pues va a ser una cadena de nunca acabar porque el cliente pues también le va a poner una demanda por alguna estafa a la persona que le platicó, que le dijo que las cosas iban a ser así de sencillas, que solamente le pagara una parte del adeudo que tuviera y con eso finiquitaban el adeudo con la empresa. Entonces, si ustedes se fijan, se vuelve una cadenita de personas que se van involucrando en un fraude y todo por una acción, ¿cómo se llama? Por una acción de dolo, una acción intencionada a efecto de verme beneficiado yo y perjudicar a la empresa que pues me está dando trabajo en ese momento. Dice, la responsabilidad en relación con la prevención y la detección del fraude. Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención, y detección del fraude. ¿Qué quiere decir? Que el auditor, aun cuando él haga sus pruebas, no está obligado a detectar un fraude. Los fraudes deben de ser detectados a través del control interno que la propia empresa, que el propio gobierno de la entidad establece dentro de la organización, ¿sí? Justamente por eso es bien importante que nosotros lo tengamos presente como auditores. El gobierno de la entidad es el responsable en primera instancia de la prevención y la detección del del fraude, perdón. ¿Cómo? A través del control interno que se establezca, de las medidas que se tengan para el registro de operaciones, para el manejo de la mercancía, para el manejo del efectivo, del dinero del banco, para cualquier situación que se vea necesaria dentro del registro de un estado financiero. Todas las operaciones deben de tener un control apropiado, un control específico. No nada más por eso es así como que decir, bueno, es que te falta un control interno. Pues sí le falta, pero entonces el tener una falta de un control interno en una empresa significa mucho riesgo, que vamos a tener el riesgo de que nos van a robar, vamos a tener el riesgo de que nuestra información financiera no va a ser lo suficientemente clara, precisa para una toma de decisiones. Entonces tal vez no tengamos un fraude, pero justamente la segunda parte que les comentaba, la información financiera no va a ser completa, no va a ser precisa, no va a estar concisa y por lo tanto no me va a ayudar a tomar una decisión de manera adecuada. Esa parte también es muy perjudicial, ese es un riesgo, porque voy a tomar una decisión equivocada. La supervisión por los responsables del gobierno de la entidad incluye prever la posibilidad de elusión de los contratos o de que exista otro tipo de influencias inadecuadas sobre el proceso de información financiera, tales como intentos de la dirección de manipular los resultados con el fin de influir en la percepción de que ellos y de la rentabilidad de la empresa tengan los analistas. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? Que tal vez un fraude originado por todos los directivos, por la dirección, va a ser difícil que alguien lo pueda detectar. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos platicado, cuando viene desde la parte alta de la empresa, todos los procesos y todas las personas se ven involucradas en la situación. Por lo tanto, todos van a guardar silencio, todos se van a quedar callados. ¿Por qué? Pues porque todos están inmiscuidos de manera indirecta. Si ustedes hablan, los corro. Si ustedes hablan, les va mal. Entonces, existen hasta cierto punto hasta amenazas por parte de los directivos a todos los empleados para que no hagan o no digan acerca de lo que está sucediendo en la empresa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si llega el director de la compañía y le dice al contador, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, el ejemplo, sigamos con los clientes. Fíjate que de la cartera que tenemos ahí por cobrar de clientes o en cuentas por cobrar, el 50% me va a pagar nada más el 70%, pero no va a entrar ese dinero al banco al menos al de la empresa. Tú como contador, mantente al margen, no hagas registros contables. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahí ya está mal la operación porque ya se dio cuenta el contador. ¿Qué le va a decir a sus auxiliares el contador? Oye, pues mantén esas cuentas así aunque tú veas algún movimiento extraño. No cambies tus registros contables. No canceles el cliente. ¿Sí se fijan? O sea, cuando se maneja un fraude desde la parte alta de la empresa, pues se vuelve más complejo el asunto. Entonces, cuando llegue el auditor va a poder encontrar algo, pues tal vez no.
Simplemente va a haber eso, pero entonces el auditor pues se las ingenia para poder hacer ciertas revisiones. Él previamente ya revisó el control interno y el control interno pues decía que estaba correcto. Todas las pruebas que se analizaron eran correctas. Entonces pues no había ningún problema en esa situación. Pues el auditor siguió haciendo su trabajo de manera normal y entonces una de las pruebas que tiene es mandar confirmaciones de saldos. Le manda esa confirmación de saldo al cliente y el cliente responde: oye, no, espérame, yo te pagué antes de cerrar el ejercicio el adeudo que teníamos. Ah, qué caray. Pero resulta que el auditor no recibe una confirmación solamente con esas indicaciones, recibe muchas. ¿Cuál es la obligación o cuál es la responsabilidad que tiene el auditor? En primera instancia, pues de informarlo al gobierno de la entidad, obviamente, sabiendo que el gobierno de la entidad o parte del gobierno de la entidad pues está inmiscuido en esta situación, pues van a decir, ok, no, pues déjame lo analizamos, vamos a checarlo con el personal de cuentas por cobrar y vamos a ver qué es lo que sucedió con el banco, bla, 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 bla. En primera instancia, pues a nosotros nos va a llamar la atención, como auditores nos va a llamar la atención el hecho de que ellos tan tranquilo lo tomen de esa forma y digan, bueno, pues revisamos, sí, no te preocupes, todo está bien. Pues a nosotros acuérdense que debemos de tener hasta cierto punto un poquito de ¿cómo se llama? Escepticismo. Acuérdense que hasta no ver, no creer, y entonces hasta que nosotros no veamos que hacen una conciliación, que hacen una revisión exhaustiva de esas cuentas por cobrar, pues nosotros vamos a quedar tranquilos y vamos a creer, ok, sí, perfecto, sí, fue un error del cliente o fue un error aquí involuntario de la persona de cuentas por cobrar. ¿Sale? Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Nosotros ya determinamos esa parte. Sí, efectivamente, nos estamos dando cuenta que algo está mal, pero ya nosotros no vamos a tener que definir la parte legal. Nosotros no vamos a cuantificar, acuérdense, nosotros no vamos a cuantificar esa parte. Eso le corresponde a las auditorías o a los auditores forenses o en su defecto, pues a los abogados de la empresa que se van a encargar de entablar alguna demanda, de entablar alguna querella contra el personal que resulte involucrado de ahí de la entidad. ¿Sale? Seguimos con las responsabilidades del auditor. Dice, el auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIAS es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto estén libres de incorrección material debido a fraude o error, justamente lo que acabamos de platicar ahorita. Pues nosotros vamos a hacer nuestra revisión de la manera tradicional o de la manera común, vamos a seguir con nuestro trabajo. Y en el caso de las cuentas por cobrar, pues ya detectamos que sí, efectivamente, los clientes nos están contestando pues que ya pagaron. Nosotros seguimos con nuestra acción normal, se va a informar y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, sí tenemos la obligación o la responsabilidad de obtener evidencia y obtener una documentación que me pueda dar la seguridad razonable de que el estado financiero está libre de incorrección material debido a fraude o a error. ¿Cómo voy a obtener esto? Justamente enviando, por ejemplo, mis confirmaciones de saldos a los clientes. Esa es una prueba que nosotros estamos haciendo y al momento en el que el cliente nos está respondiendo que está equivocado, nosotros tenemos que ampliar nuestras pruebas. Si el cliente me dice que al 31 de diciembre ya pagó su deuda con la empresa, voy a aplicar una revisión de movimientos posteriores. ¿Por qué en enero, febrero y marzo me sigue apareciendo la cuenta por cobrar en contabilidad y en el banco no tengo depósitos o no hay depósitos, aun cuando el cliente jura y perjura que efectivamente él ya pagó? ¿Sale? Nosotros tenemos que hacer nuestras pruebas. En ese momento, pues nosotros vamos a informar, oye, fíjate que nos encontramos esto. ¿Qué es lo que voy a tener yo? Pues voy a tener una documentación, voy a tener unas pruebas que van a soportar la opinión que yo voy a dar al cierre del ejercicio. En vista de todo, pues podemos concluir que los estados financieros se presentan de una manera razonable, excepto por cuentas por cobrar, porque existe cierta información imprecisa en los registros contables. No sé, nosotros argumentaremos algo y podemos poner alguna salvedad en esa cuenta. Si vemos que es algo gravoso, pues inclusive podemos negar la opinión o nos podemos abstener, ¿sale? Que eso pues ya es mucho más perjudicial para el contribuyente, tener una abstención de opinión o una opinión negativa a una salvedad. Entonces, ahí la empresa
pues realmente sí se va a tener que poner las pilas y va a tener que buscar esa situación. Entonces, en el momento en el que detecten ese fraude que cometió la persona de cuentas por cobrar o el director o quien haya sido, el contador, pues entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que corregir el registro contable y cancelar las cuentas de clientes y mandándolos a una cuenta de deudores diverso por la cuestión del robo, el desfalco que se tuvo, ¿sale? Apareciendo contablemente pues la persona involucrada, la persona o las personas involucradas en este tipo de situaciones. Entonces, sí es como muy importante que nosotros no nos quedemos callados y vemos esa situación al momento de estar practicando nuestras pruebas de auditoría, nuestros procedimientos, ¿sale? Nosotros nos damos cuenta, tenemos que informarlo. ¿A quiénes? Pues al gobierno de la entidad en primera instancia. Si el gobierno de la entidad está inmiscuido en el asunto, pues no va a hacer absolutamente nada para cambiar la situación. Pero si ellos no están inmiscuidos, entonces ellos van a dar la indicación de que se empiece a revisar y pues probablemente se pueda detectar. Pero acuérdense, a ustedes ya no les pueden dar la indicación de que ustedes como auditores tienen que cuantificar o tienen que dar ya la parte legal de cuánto fue lo que nos está faltando de dinero, cuánto es el fraude o el fraude en qué cuentas se está cometiendo, porque hablábamos en un principio de la parte de los activos también. O sea, el empleado se está quedando con activos, el empleado se está quedando con qué se está quedando el empleado, en qué está perjudicando a la empresa. Esa parte pues le corresponde, nuevamente lo repetimos, a las auditorías forenses, que en su defecto podrían ser aquí en este caso pues los abogados quienes la practiquen. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a definir cuánto es el monto por el cual se va a entablar dicha demanda. Dice al final, los posibles efectos de las limitaciones inherentes son especialmente significativos en el caso de incorrecciones debidas a fraude. ¿Por qué son significativos en el caso de incorrecciones debidas a fraude? Acuérdense que nosotros podemos tener una limitación inherente, ya no depende de nosotros el hecho de que esté en nuestras manos la revisión o no. Ustedes no revisan el 100% de los estados financieros, por lo tanto, quizá en la parte que ustedes revisaron no existe ningún fraude. Estamos del otro lado. No tenemos la obligación de revisar un 100% los estados financieros. Pero ¿qué sucede? En la parte que no se revisó es donde brincó el fraude. Justamente por eso lo platicábamos en un principio. El responsable principal para la detección o determinación de un fraude es el gobierno de la entidad. Por eso los controles internos de la empresa siempre deben de estar funcionando al 100%, porque en base a eso no necesariamente requerirían de un auditor para darse cuenta que alguien los está estafando, que alguien les está haciendo un fraude. Si el control interno funciona, están del otro lado también en la empresa. No habría ningún problema. El riesgo de no detectar incorrecciones materiales debido a fraude es mayor que el riesgo de no detectar las que se deben a un error. ¿Por qué? Porque es mayor las que provienen de un fraude o los errores, las incorrecciones materiales. ¿Por qué son más difíciles de detectar? Pues porque estas están planeadas, porque está organizado, porque es toda una organización. Vean ustedes, por ejemplo, al inicio de las diapositivas tenía la presentación de una serie que en su momento, bueno, creo que hasta ahorita ha sido muy comentada, muy sonada, La Casa de Papel. ¿Y qué es lo que sucede con esta situación? Bueno, en este caso es un robo, no es un fraude. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta serie? Todo está planeado y todo está preciso. Ellos ya saben el movimiento que van a hacer las otras personas para ellos actuar. Ellos siempre van un paso adelante, 1 o 2 pasos adelante. Sucede lo mismo con un fraude dentro de una empresa. Está planeado. Todo está determinado de tal suerte que cuando alguien pregunte por algo, ellos ya tienen una respuesta que dar, ellos ya tienen un registro contable que hacer, ellos ya tienen la información a efecto de que esto se vaya aplazando, se vaya haciendo largas y nadie se dé cuenta de que existe algún faltante en la empresa, de que hay alguna operación ilícita dentro de la organización. ¿Sale? Por eso es más difícil. Y cuando alguien se equivoca, oye, ¿por qué en lugar de ponerle 1,000,000 de pesos a la póliza le pusiste 100,000? Ah,
Híjole, perdón, si es cierto, pues mira, aquí está la factura. La factura sí dice 1,000,000 de pesos y le pusiste 100. Híjole, perdón, me equivoqué, ahorita lo corrijo. Y le pongo el cero que le faltaba. Es sencillo, porque no está planeado, simplemente me equivoqué, soy humano y cometemos errores. Al momento en el que tecleé la póliza, pues no le puse los 6 ceros, le puse 5. Entonces las cosas cambian. Por eso es más sencillo detectar un fraude, perdón, es más sencillo detectar una incorrección material cuando es por un error involuntario a un fraude. Dichos intentos de ocultación pueden ser aún más difíciles de detectar cuando van acompañados de colusión. La colusión puede inducir al auditor a considerar que la evidencia de auditoría es convincente cuando en realidad es falsa. ¿Qué es una colusión? Pues es un conjunto de opiniones, de personas, de situaciones que están inmiscuidos dentro del mismo proceso de fraude. Entonces viene el director y yo le pregunto, oye director, fíjate que los clientes dicen que ya me pagaron. ¿Es en serio? Oye, no, a ver, espérame, déjame lo reviso. Pregúntale al gerente de la empresa, oye gerente, fíjate que, oye, no, si es cierto. Y empiezan a darnos conclusiones y empiezan a hacernos un coco wash. Y entonces todo mundo ya sabe qué es lo que debe de responder en esa situación. Pregúntale al de cuentas por cobrar, oye, ¿qué pasó aquí, cuentas por cobrar? ¿Por qué el cliente dice que ya te pagó? Ah, no, es que mira, fíjate que se hizo una refacturación, entonces por eso se pagó, se canceló con una nota de crédito, bla, bla, bla. Pero de todos modos, si quieres, pregúntale al contador para que veas cómo hizo el registro contable él. Y ahí vamos con el contador nosotros y le preguntamos, oye contador, pues fíjate que todo el mundo me está diciendo esto, ¿qué es lo que realmente pasa? Que es, sí, es que se presentó la nota de crédito y entonces yo cancelé este saldo, pero no lo cancelé en diciembre cuando pasó. Yo lo cancelé hasta el siguiente año, en enero, en febrero. Ah, ok. Ustedes se fijan, todo mundo está inmiscuido. Todo mundo nos está dando una respuesta. Están coludidos en la información o en la malversación de los recursos de ahí de la propia empresa. Por eso también se vuelve más complejo el que podamos nosotros como auditores determinar un fraude cuando nosotros no revisamos el 100% de la información contenida en los estados financieros. ¿Sale? Entonces, que no les digan a ustedes que es su culpa de que no hayan detectado el fraude si es que se presenta en una empresa. No, a ver, espérame. El principal responsable aquí eres tú. Mi responsabilidad solamente está por la parte en la que yo aplico mis pruebas de auditoría. Y si en esas pruebas no hubo indicios de ningún fraude, pues yo no tengo responsabilidad. ¿Sale? La capacidad del auditor para detectar un fraude depende de factores tales como la pericia del que lo comete, la frecuencia y el alcance de la manipulación, el grado de colusión, la dimensión relativa de las cantidades individuales manipuladas y el rango jerárquico de las personas implicadas. Si se fijan, todo lo que nos involucra en un fraude dentro de una organización, las personas, la información, los registros contables, todo lo que tiene que ver es una cadenita de sucesos, de personas que nos van a imposibilitar quizá en un momento dado el que nosotros como auditores podamos determinar algo certero. Sí podemos tener como que la sospecha de que algo está pasando, pero si nosotros no tenemos el elemento para poderlo hacer, pues tampoco nos vamos a meter nosotros en problemas o en camisas de 11 varas asegurando algo que a nosotros no nos consta. Para poder nosotros afirmarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues revisar el 100% del estado financiero y en ese momento ya no somos auditores, ya nos convertimos en contadores de la empresa. ¿Sí? Por eso no es adecuado el que nosotros como auditores pues revisemos al 100%. Digo, eso ya lo hemos platicado en muchas ocasiones y pues creo que nos debió haber quedado claro que el auditor no es el responsable o no es responsable de revisar el 100% del estado financiero. ¿Sale? Entonces, ¿desde dónde está coludido este fraude? ¿Desde dónde viene? ¿Desde la parte alta de la empresa? Y acuérdense, si viene de la parte alta va a ser muchísimo más difícil que lo detectemos si lo hizo la persona, el almacenista, por ejemplo, que le esté faltando ahí materia prima. Pues nos podemos dar cuenta, oye, pero ¿cómo por qué te falta aquí material? Es que se dañó. ¿Y dónde está el material dañado? Lo tiré. Oye, ¿y cómo por qué lo tiras si no te dan la instrucción? ¿Necesitas tenerlo aquí?
un inventario obsoleto, un inventario dañado. En el momento en el que exista algún acta por parte de la misma empresa para que te deshagas del inventario dañado, pues lo podrás hacer, mientras tanto no. Y entonces podemos investigar un poquito más esa parte y entonces nos podemos dar cuenta más sencillo que efectivamente el almacenista está vendiendo por fuera tal vez el producto para quedarse él con dinero. Creo que así les platiqué en alguna ocasión que nosotros llevábamos un encargo y pude detectar faltantes en algún almacén. Entonces, esa parte es más sencilla cuando se planean o cuando se realizan desde niveles bajos dentro de la organización. ¿Sale? Dice, por otra parte, el riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debido a fraude cometido por la dirección es mayor que en el caso del fraude cometido por empleados, porque la dirección normalmente ocupa una posición que le permite directa o indirectamente manipular los registros contables, proporcionar información financiera fraudulenta o eludir los procedimientos del control diseñados para prevenir que otros empleados cometan fraudes de este tipo, lo que platicábamos ahorita. Si el fraude viene desde arriba, desde la parte alta de la empresa, difícilmente el auditor se va a dar cuenta de que existe un fraude. Lo dice la misma diapositiva. Ellos pueden saltarse previamente los controles. Ellos ya saben qué control es el que se está haciendo, por lo tanto, voy un paso adelante. No hagas esto. Hazlo de esta forma y así vamos a obtener el dinero. Así les vamos a cobrar a los clientes. ¿Sale? O vamos a hacer la negociación con los proveedores. A ti, proveedor, te voy a pagar cierta cantidad, no sé, se me ocurre, te voy a pagar 100,000 pesos y me vas a mandar tu producto, que tal vez del producto vale 10,000, pero yo te voy a sacar un cheque a ti por 100,000. Y entonces buscamos la manera de que nosotros saquemos ese cheque por 100,000 pesos. Vamos a manipular el registro contable, lo dice también aquí la diapositiva. Vamos a comprar al contador, vamos a comprar al encargado de las finanzas de ahí de la empresa, diciéndole, oye, mira, pues fíjate que vamos a hacer un negocio con los proveedores, ellos nos van a mandar el material, pero pues vamos a estar registrando a un costo más elevado a fin de que la empresa pues pague esa parte y nosotros recibamos un beneficio a cambio de eso. Como auditores lo vamos a detectar, pues difícilmente porque ya existe colusión por muchas personas y porque está planeado desde la parte alta de la empresa. ¿Sale? Entonces por eso les digo y les repito nuevamente, el auditor no tiene la responsabilidad de detectar o de determinar un fraude. ¿Cuáles son los objetivos de esta NIA? Dentro de los objetivos del auditor, ojo, ya hemos hablado de objetivos de auditor en varias NIAs. ¿Sale? No se nos confundan. En este caso dice que los objetivos del auditor en relación a la NIA 240 son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. Nosotros encontramos que los clientes en sus confirmaciones nos decían que ya estaban pagados. ¿Cuánto es la parte que ya me pagó el cliente? Ah, pues el cliente me dice que ya me pagó 100,000 pesos. Perfecto. ¿Cuánto es lo que vale la cuentas por cobrar? Ah, pues vale 500,000. ¿Es una incorrección material la que nosotros estamos encontrando? Sí, porque tenemos una quinta parte de lo que vale la cuenta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es ampliar nuestros procedimientos justamente para determinar si estamos enfrentándonos a un fraude, si es un error o qué es lo que está pasando con esa información. ¿Sale? El número 2 nos dice, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas. En primera instancia, nosotros vamos a diseñar un cuestionario para que lo podamos aplicar a todo el personal que consideremos pertinente, a efecto de que podamos nosotros visualizar a la persona qué tan nervioso está. Acuérdense que nosotros tenemos que hacerla de detectives también en esa parte, aun cuando pues, no nos corresponde. Pero si nosotros empezamos a ver titubeos, empezamos a ver situaciones en las que vemos que no es del todo claro la respuesta que estamos obteniendo, pues nosotros como auditores debemos de tener el colmillo más grande que ellos, ¿no?
Nosotros debemos de saber que efectivamente pues están manipulando la información, pues nos están dando información incorrecta a fin de que nos quieran dorar la píldora para que nosotros no hagamos nuestro trabajo de la manera correcta. Entonces, esa parte sí tenemos que hacerlo, tenemos que obtener evidencia de ese tipo de cosas. Y la evidencia, les digo, pues en primera instancia, en la práctica, pues es a través de un cuestionario de fraude, y de hecho así se denomina, cuestionario de fraude. Entonces, pues ya tenemos, ahora, ya caímos en cuenta de que sí tenemos un fraude. Pues justamente hay que documentar esa parte. Documéntame cuánto es a través de los procedimientos, obviamente que nosotros estamos haciendo, documenta que efectivamente te encontraste un fraude. ¿Cómo lo viste? Pues ya lo veíamos en el caso de las cuentas por cobrar. Lo vi a través de las confirmaciones de saldos. El mismo cliente me dijo, oye, no, espérame, yo ya pagué. Como por qué aparezco todavía en los números de la empresa, si yo ya cubrí el adeudo que tengo con ellos. Yo tengo la documentación correcta, tengo la evidencia, sí. Por eso es bien necesario que nosotros actuemos conforme a normas internacionales de auditoría, que nosotros tengamos, ¿cómo se llama? Pues la información correcta y precisa, para que nosotros podamos informar y nosotros podamos soportar o solventar la opinión que vamos a dar al cierre del ejercicio. ¿Por qué los estados financieros son razonables excepto por la parte de las cuentas por cobrar por esas cuestiones? Porque probablemente por ahí se va a encontrar un fraude. ¿Sale? Hay que hacer mención de eso en el estado en los estados financieros que nosotros entreguemos y dentro del informe confidencial que se le entrega al gobierno de la entidad o a la dirección de la empresa. Y el punto número 3 dice responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Nosotros tenemos un indicio de un fraude. Como que el almacenista se estaba llevando por ahí el material, como que tengo la ligera sospecha de que está pasando algo. Bueno, a ver, déjame le aplico un procedimiento diferente. Déjame trato de amarrar por otro lado. O simplemente, oye, vamos a hacer un inventario sorpresa para ver cómo reaccionas y qué es lo que me dices por todos los faltantes que tienes. ¿Sale? Entonces tenemos que tener una respuesta, tenemos que actuar adecuadamente ante las situaciones que nos encontremos. Tenemos que tener ese feeling para poder detectar un posible fraude. Si nosotros ya lo detectamos, pues vuelvo a lo mismo, informemos. No cuantifiquemos porque no es nuestro trabajo, pero sí informarlo y sí quedarnos con la evidencia dentro de nuestros papeles de trabajo. Vienen las definiciones, pues estas partes pues creo que van a ser ya muy sencillas. Ya sabemos que es un fraude. Dice que es un acto intencionado, ojo, realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Pues lo que hemos platicado hasta el momento, ¿sale? Tiene un dolo, tiene una intención de hacerle daño a la empresa, sea de quien sea, no porque lo haga el director o el personal con una jerarquía mayor dentro de la empresa significa que no es un fraude, ¿no? Pues es fraude si lo comete él, o si es fraude si lo comete la persona que ocupa el escaño más bajo dentro del organigrama de la institución, ¿sale? ¿Qué son los factores de riesgo de fraude? Dice que son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de precisión para cometer el fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Son los hechos o las circunstancias que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Cuáles serían, si nos vamos por un estado financiero, cuáles serían las cuentas susceptibles o que son más susceptibles a un fraude? Pues yo creo que empezando por el efectivo, caja y bancos, ¿no? El efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué es lo que sucede en esto? Pues nosotros siempre como auditores lo primero que tenemos que llegar, oye, ¿tienes cuentas bancarias? Pues obviamente las debe tener, ¿verdad? Sí, sí las tengo. ¿Y tienes a tu personal afianzado? No, ok, esa es una de las primeras observaciones que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque imagínense si el cajero o la persona encargada de manejar las cuentas de bancos se va y por ahí se hace un depósito o una transferencia a algún paraíso fiscal y que no podamos detectar y entonces se nos escapa con el dinero de la empresa.
¿qué es lo que va a pasar? Pues nos va a dar en la torre a nosotros como empresa de entrada, ¿no? Por lo tanto, si tuvieran una fianza, pues a final de cuentas sí vamos a pagar un tipo seguro o se va a pagar un tipo seguro que es una fianza, pero si la persona se va, pues vamos a tener quien nos cubra esa situación. Si no se nos cubriera el 100%, pues cuando menos nos van a cubrir cierta parte que ya no nos va a dejar tan en la ruina, ¿sí? Por eso, esos son los hechos o circunstancias que nos indican la existencia de un incentivo. ¿Tenemos algún incentivo en la empresa? Sí, y no estamos hablando de un incentivo como sueldos, premios y ese tipo de cosas, no, sino la facilidad que puede existir dentro de las operaciones para que nosotros podamos verlo. Luego nosotros lo vemos mucho en internet, que luego de repente hay muchos videos que alguien va caminando de repente y se le cayó el billete, se le cayó la cartera. ¿Existe un incentivo? Sí, obviamente. ¿El incentivo cuál es? Pues que a lo mejor esa cartera trae por ahí mucho dinero y yo ando ocupando ahorita para cualquier situación y en lugar de entregarla me quedo con él, me doy la vuelta, me voy, pues sucede lo mismo con esta situación. Yo veo que en la empresa hay mucho dinero, entonces pues en lugar de hacerle los depósitos entre las mismas cuentas, pues ¿qué les parece si me voy depositando yo en alguna cuenta por allá en las islas Caimán o qué sé yo, donde no hay una fiscalización y entonces de repente pues me desaparezco? ¿Existe un incentivo para la persona que va a cometer el fraude? Sí. ¿Sale? A eso se refiere un factor de riesgo. El escepticismo profesional, pues ya lo hemos platicado muchas veces, hasta no ver, no creer. Acuérdense que el auditor no va a creer en la información a simple vista. Para eso, pues tienen que suceder muchas cosas. En primera instancia, pues debe de realizar sus pruebas. Una vez que realizó las pruebas y a través de la información y la documentación que obtuvo, pues se queda satisfecho el auditor, pues entonces ya creo que la información es correcta. El escepticismo desaparece, ¿sale? Pero si ese escepticismo no desaparece con una simple prueba, pues tendré entonces que ampliar esas pruebas, tendré que hacer pláticas, entrevistas con el personal de la empresa, tendré que intervenir, por ejemplo, en el caso del banco, pues también hacemos una confirmación de saldos bancaria o con los mismos proveedores, entonces tengo que ampliar mi información, tengo que hacerme llegar de muchas cosas para quedar completamente seguro de que lo que me está diciendo la empresa es lo correcto, de lo que me está diciendo el director, el contador, el gerente, quien sea, es correcto, ¿sale? Porque a simple vista no lo voy a creer, aunque me entreguen la copia de cualquier documento que avale que la operación sí se llevó a cabo. Híjole, a ver, espérame, pero acuérdense, una copia no es un documento que me dé la certeza. Yo necesito ver el original. A ver, oye, préstame el original para cotejo de esto. Ay, es que fíjate que lo tiene fulanito y se lo llevó y lo tienen en otra sucursal de la empresa, chalala. Pues no voy a creer. O sea, hasta que, perfecto, no, pues mira, en una oportunidad que tengas, pues que me manden el original, me lo prestan, lo veo, cotejo y te regreso yo la información. ¿Sale? Acuérdense, ya de escepticismo profesional, pues creo que ya lo hemos platicado en muchos sentidos. Nosotros tenemos que llevar a cabo memorándums o tenemos que tener dentro de nuestra documentación, que justamente lo manifestaba la NIA anterior, la NIA 230, documentación de auditoría. Debemos de tener memorándums donde se establezcan las discusiones que tenemos entre el equipo del encargo. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicar o comunicarnos todos los miembros del equipo que participen en ese encargo, qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos viendo dentro de la empresa. Oye, ¿tú revisaste propiedad, planta y equipo? ¿Encontraste alguna situación extraña? No. ¿Tú revisaste inventarios? ¿Encontraste algo? No. Oye, ¿tú revisaste cuentas por cobrar? Chalala. Cada uno tenemos una función específica dentro del equipo de encargo y entonces tenemos que sentarnos y platicar qué es lo que nosotros hemos encontrado. Si no hemos encontrado nada, pues eso es lo que se va a sentar en el memorándum. Oye, debido a las pruebas que nosotros hemos realizado, no hemos encontrado indicios de algún fraude o de algún error que nos lleve a alguna incorrección material importante. Perfecto, pero quedó documentada la plática que nosotros tuvimos como equipo de encargo. Después de que nosotros tenemos esa plática como equipo de encargo, tenemos que inmiscuir también al socio del encargo para que él esté enterado. Oye, fíjate que pues ya se revisó en la información previa o preliminar por tantos meses, 8 o 9 meses,
y no hemos encontrado ningún indicio de fraude, bla, bla, bla. Ah, perfecto, no, está bien. ¿Por qué? Porque imagínense que en dado caso, si saliera o si surgiera por ahí algún fraude y nosotros no se lo indicamos al socio del encargo, él va a firmar el dictamen confiando en que todo está bien. Sí se alcanza a percibir el error que nosotros estaríamos cometiendo como equipo de encargo, el no notificarle al socio que su firma puede estar en riesgo. Pues así como va a estar en riesgo su firma, pues va a estar en riesgo nuestro trabajo, ¿verdad? Porque realmente no lo estamos haciendo de una manera correcta, de una manera acertada. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con eso. Por eso debemos de tener comunicación entre los mismos equipos de encargo. La discusión pondrá un énfasis especial en el modo en el que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a una incorrección material debido a un fraude y las partidas a las que puede afectar, incluida la forma en que podría producirse el fraude. La discusión se desarrollará obviando la opinión que los miembros del equipo de encargo pueda tener sobre la honestidad e integridad de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad. Prácticamente nos regresamos al escepticismo. No voy a creer hasta que yo, equipo de encargo, tenga las pruebas suficientes de lo que me está diciendo todo el personal es correcto y de que las incorrecciones encontradas en los estados financieros, las incorrecciones materiales, no son ocasionadas por un fraude, ¿sale? Eso es lo que yo voy a buscar, que el error que yo encontré o esa incorrección no sea ocasionada por un fraude, sino por un error humano, por algo que no tiene un dolo. En ese momento va a quedar manifestado en el memorándum del equipo de encargo. Oye, se encontró un error en propiedad, planta y equipo donde no se estaba reconociendo tal maquinaria, por ejemplo. Ah, perfecto. Sin embargo, al momento de que hicimos la observación, nos proporcionaron la factura de esa maquinaria, se incorporó a las tablas de depreciación, se incorporó el registro contable y a partir de tal mes quedó reconocido dentro de contabilidad la operación efectuada. Así es como tendríamos que documentarlo nosotros. ¿Quién lo va a firmar? Pues todos los que pertenecemos al equipo de encargo, ¿sale? Se va a firmar y se va a fechar. Acuérdense que todos los documentos, como lo veíamos en la en la presentación anterior o en la NIA anterior, deben de tener una fecha y debe de tener el nombre de quien lo elabora o quienes participan. En este caso, todo el equipo de encargo tendría que aparecer al calce o dentro del mismo cuerpo del memorándum que estemos elaborando con nuestra respectiva firma y la fecha en la que se llevó a cabo esa reunión. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Dice, al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno como se requiere en la NIA 315, el auditor aplicará los procedimientos con el fin de obtener información para identificar los riesgos de incorrección material debido a fraude. Acuérdense, lo primero que tenemos que hacer, y nos lo vuelve a hacer mención aquí la NIA, es que nosotros tenemos que aplicar procedimientos para revisar su control interno, para revisar que el control interno sea funcional, que nos esté dando la pauta para que todas las operaciones que se realizan en la empresa se estén haciendo de manera correcta y se estén haciendo de manera tal que no pueda existir una fuga de recursos, ¿sale? Eso nos lo establece la NIA 315, por lo tanto tenemos que hacerlo como prueba. Al principio nos lo dice, aplicar procedimientos de valoración de riesgo y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Nosotros tenemos que conocer el entorno de la entidad, a qué se dedica, cómo opera, quiénes son las partes altas del organigrama o de los empleados de la empresa. Existe un director, un gerente, quiénes son los responsables de manejar los recursos de la empresa y ese tipo de cuestiones. Entonces vamos a aplicar nosotros nuestros procedimientos y vamos a ver que si me dicen al principio, oye, es que fíjate que cuando se registra una venta, ¿qué es lo que se hace? Pues mira, primero alguien le habló por teléfono al de ventas y le dijo, oye, fíjate que requiero tu producto. Desde ahí empezamos con el control interno. Perfecto, se levanta una orden de venta, en este caso.
El cliente se le pide un depósito, un anticipo del 50% de la cantidad que se estipula. El cliente lo deposita, aquí está la ficha de depósito, en ese momento nosotros hacemos el registro contable, se lleva la mercancía al cliente, el cliente nos paga y se emite la factura. Ustedes se fijan, es como un circuito lo que nosotros estamos haciendo y prácticamente es lo que tendríamos nosotros que verificar a través de nuestras pruebas, que ese control que se está llevando sobre las operaciones de ventas sean correctos y se estén haciendo como está estipulada la política y procedimiento del control interno que la empresa maneja. Si nosotros en esos procedimientos nos damos cuenta que no se están llevando a cabo las cosas como lo estipula la política, tenemos que hacer mención, tenemos que informarlo al gobierno de la entidad, ¿sale? No nos debemos de quedar callado, porque entonces ahí sí tendremos una responsabilidad. Te diste cuenta con tus pruebas que algo estaba mal y no me lo informaste, entonces probablemente tú, auditor, estás coludido con la persona que me está haciendo fraude. Entonces vamos a salir perjudicados, vamos a salir dañados de una situación que pues realmente nosotros fue un error involuntario, tal vez, un error involuntario el decir, no pasa nada, es poquito dinero lo que se están llevando, pues así déjalo, no te metas en problemas. Pues realmente no, nos vamos a meter en más problemas si nosotros no lo informamos, ¿sale? Dice, el auditor realizará indagaciones ante la dirección sobre ¿qué tipo de indagaciones va a realizar? Pues nos habla de dos situaciones. La primera, la valoración realizada por la Dirección del Riesgo de que los estados financieros pueden contener incorrecciones materiales debidos a fraude, incluida la naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valoraciones. Acuérdense que los principales responsables de esta valoración y la detección de un fraude, pues es justamente el gobierno de la entidad. Por tal situación nosotros le vamos a preguntar, lo vamos a cuestionar. Oye, ¿tú ya valoraste que no tengas un riesgo dentro de tu información financiera? Sí. ¿Qué pruebas hiciste? A ver, ¿me las puedes mostrar? ¿Me puedes entregar una copia de los documentos o de lo que tú hiciste para verificar o para validar que no tuviste un fraude o que no tienes un fraude dentro de tu organización? Tenemos que cuestionarlos y tenemos que quedarnos con evidencia. Y dos, el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad, incluido cualquier tipo de riesgo de fraude específico que la dirección haya identificado o sobre el que haya sido informada, o los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar con respecto a los que sea posible que exista riesgo de fraude. La dirección ya se dio cuenta de que probablemente alguien le está cometiendo o está haciendo algo ilícito dentro de la empresa. ¿Cuáles son las acciones a tomar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son los procedimientos que está haciendo ahora que ya se dio cuenta que efectivamente alguien está haciendo fraude dentro de la empresa? ¿Qué hiciste o qué estás haciendo, gobierno de la entidad, para ese tipo de cuestiones? Pásame tu información, entrégame una copia, dame elementos para saber que efectivamente tu gobierno de la entidad estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque si en mis pruebas que yo realice como auditor no detecto un fraude, no vayas a querer culparme a mí de que como auditor no te lo detecté cuando tú ya tenías el conocimiento previo de que existía algo en tu empresa y luego nos quieras culpar también a nosotros como auditores. Por eso sí es bien importante que nosotros le demos seguimiento. Cuando la empresa ya nos dice, sí, mira, yo ya tengo indicios de fraude por estas cuestiones. Perfecto, pues entonces ahora tienes otro trabajo y ese trabajo pues justamente es eso, el darle seguimiento a ese indicio que se tiene, ¿sale? Investiga, rastrea, haz lo que tengas que hacer a efecto de que tú mismo puedas determinar si es un fraude o si fue un error involuntario de la persona encargada del registro de las operaciones o de cualquier persona que en un momento dado puede estar siendo afectada por este tipo de situaciones, ¿sale? 3. Dice, en su caso, la comunicación por la dirección a los responsables del gobierno de la entidad de los procesos dirigidos a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude de la entidad. Acuérdense que el gobierno de la entidad no siempre van a ser los directivos. Entonces, aquí la dirección, si no forma parte del gobierno de la entidad, pues la dirección le va a tener que informar a ese gobierno de la entidad porque justamente son quienes toman decisiones, son quienes ven ¿cómo se llama?
ven las necesidades que tiene la empresa y son pues los responsables hasta cierto punto de todo lo que pase dentro de la organización. Entonces la dirección va a tener que tomar cartas sobre el asunto y les va a tener que informar a ellos qué situaciones son las que encontraron. 4. Dice, en su caso, la comunicación por la dirección a los empleados de su opinión relativa a las prácticas empresariales y al comportamiento ético. La dirección ya detectó que existen ciertos fraudes, que existe cierta incorrección material y entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hablar con todo el personal y les va a especificar qué es lo que se está haciendo, cuáles son las acciones tomadas, cuáles son las medidas que se van a tomar en el caso de que efectivamente se llegue a comprobar que existe fraude en la empresa. Tiene que hacerlo del conocimiento, no solamente el gobierno de la entidad, sino los empleados. Toda la organización en teoría, debe de saber que existen riesgos de fraude en la empresa. ¿Para qué? Pues para alentar a que la gente ya no participe en ese tipo de actividades ilícitas dentro de la organización. Tiene que, ahora sí que poner una mano rígida dentro de los empleados a fin de que estos pues vean que no es tan sencillo el que se pueda cometer un fraude dentro de la empresa. Si no, imagínense cualquier persona que esté trabajando en cualquier organización, pues con la mano en la cintura va a poder quedarse o apropiarse de algún recurso que no le corresponde. Si al final de cuentas el director, el gerente, el dueño de la empresa, pues sí se da cuenta, pero pues ni nos dice nada, pues entonces, síguelo haciendo y síguete quedando con el dinero, no pasa nada. Pues yo creo que nadie en su sano juicio pues va a dejar que la gente haga y deshaga con sus recursos, ¿no? Con su dinero. Entonces, por lo tanto, sí hay que informarlo a todo el personal. El auditor realizará indagaciones ante la dirección y cuando proceda ante las personas de la entidad con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que le afecten. Yo les comentaba hace ratito que nosotros como auditores pues emitimos o elaboramos un cuestionario de fraude y entonces pues nosotros lo vamos a aplicar a las personas que nosotros creamos conveniente a fin de que podamos identificar si existe algún fraude o no. Entonces esas serían nuestras pruebas. Bueno, parte de la indagación que nosotros como auditores estemos realizando, ¿sale? Y en las cuales pues vamos a cuestionar, oye, ¿tú sabes si hay algún fraude dentro de la empresa? No, la verdad no, pero fíjate que ahorita no, pero el año pasado sí. Qué caray, a ver, espérame, ¿y qué pasó el año pasado? Ahora sí que infórmame, dime exactamente qué es lo que pasó para nosotros tener conocimiento. Es que fíjate que el encargado de las cuentas por pagar pues estaba coludido ahí con los proveedores y con el director y entonces hacían una triangulación de los recursos, bla, 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 bla. Ya me va a informar esa persona y entonces yo voy a tener documentado ese suceso en el cuestionario que yo estoy aplicando, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer como auditor? Oye, fíjate que me comentan esto, pues hay que hacer pruebas en la parte de cuentas por pagar. Vamos a ver si ya no está sucediendo lo mismo que sucedió el año pasado. No, fíjate que ya con las pruebas que nosotros realizamos como auditores, determinamos que cuentas por pagar ahorita está haciendo o está reconociendo sus operaciones de manera adecuada, de manera correcta. Súper bien. Para aquellas entidades que cuenten con una función de auditoría interna, el auditor realizará indagaciones entre los auditores internos con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que afecten a la entidad, así como para conocer sus opiniones acerca de los riesgos del fraude. Si tuvieran auditores internos, pues es como más difícil que una organización tenga fraudes. Digo, no es imposible, pero es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de establecer el control interno. Entonces, sobre ellos va a recaer la responsabilidad en un momento dado si sus controles internos no son lo suficientemente efectivos para evitar este tipo de sucesos, ¿sale? Quizás son ellos los primeros que nos van a decir, oye, sí, fíjate que en cuentas por pagar el año pasado pasó esto, lo que platicábamos ahorita. Perfecto.
¿Y cómo le hiciste para evitar eso? Es que fíjate que se implementó ahora otro control interno. Ya se hace otro proceso adicional a todo lo que se hacía. Perfecto. Y te cercioras ahorita, nosotros como auditores externos preguntándole al interno, ¿te has cerciorado ahorita de que justamente ese proceso adicional que tú implementaste sí se esté llevando a cabo? Sí. Oye, a ver, pues dame una muestra de que sí lo estás verificando. Mira, aquí está la documentación o aquí está el suceso X. Perfecto. Entonces yo lo documento como auditor externo. Es un documento de auditoría que nos establece la NIA 230 y que va a formar parte de mis archivos de auditoría. ¿Sale? Entonces, hasta ahí nosotros vamos a tener responsabilidades. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. Ya lo habíamos platicado. Esta parte la vamos a abordar un poquito más de lleno cuando veamos la NIA 315. Y dice, de conformidad con la NIA 315, el auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones relativas a los tipos de transacciones, saldos contables o información para revelar. Para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, el auditor, basándose en la presunción de que existen riesgos del fraude en el reconocimiento de ingresos, evaluará qué tipo de ingresos, de transacciones generadoras de ingresos o de afirmaciones dan lugar a tales riesgos. El auditor tratará los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude como riesgos significativos y, en consecuencia, en la medida en que aún no se haya hecho, el auditor obtendrá conocimiento de los correspondientes controles de la entidad, incluidas las actividades del control que sean relevantes para dichos riesgos. Justamente todo lo que hemos platicado, y si ustedes se fijan, todo esto tiene que ver con la parte del control interno. Tenemos que estar revisando la operatividad de la empresa. Por eso el hecho de revisar, y nos pone de ejemplo aquí, revisamos los ingresos. No solamente es revisar que efectivamente se haya facturado los 1,000 pesos del producto que yo estoy vendiendo, que se haya registrado el cliente, que se haya registrado el impuesto en su caso, si es que nos aplica. No, yo creo que no queda solamente en esa parte, sino hay que revisar. Hiciste todo el procedimiento, levantaste una orden, levantaste un pedido, generaste una factura en tiempo y forma, se les pidió el anticipo, se hizo todo lo que el auditor interno estableció dentro de su control interno. Sí, perfecto, estás del otro lado, entonces no estamos enfrentándonos a una situación de riesgo, ¿sale? Y no solamente por el lado de los ingresos, porque pues no solamente los ingresos tienen un control interno. Toda la organización debe de tener un control interno. Todas las operaciones que realice una entidad debe de tenerlo. Entonces, si nosotros estamos revisando, por ejemplo, las nóminas, sucede exactamente lo mismo. La nómina, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, pues de entrada, primero verificar que existe el trabajador. Oye, préstame tu recibo firmado por el trabajador. Qué caray, como que ahí esa firma está medio chafa. No la hizo el contador. No, ¿cómo crees? Oye, ¿puedo tener una entrevista con la persona? Sí, tráelo. Perdón. Mira, aquí está el interesado. Perfecto. Oye, fulanito de tal, ¿desde cuándo trabajas en la empresa? No, pues desde tal año. Oye, pero aquí el recibo dice que apenas empezaste a laborar, o dice que tienes trabajando ya en la empresa 10 años y tú me estás diciendo que tienes 3. ¿Por qué? Y empezamos nosotros a indagar, empezamos a ver el ciclo que se debe de cumplir en la parte de las nóminas, ¿sale? ¿Cuál es el control interno? Se llevó a cabo una entrevista al inicio de la contratación, se les pidió documentación, qué fue lo que se hizo. Una vez que se contrata a la persona, se puso en el puesto para el cual era el indicado, cumple con el perfil, hace su trabajo bien. Sí, efectivamente se les otorgan algunos premios, puntualidad, asistencia, qué sé yo, que son de los más comunes. Sí los cumplió. Pues no sé, a ver, vamos a ver el checador. Sí checó en tiempo, entonces puntual sí es, por lo tanto se llevó su premio a la semana, a la quincena, conforme les estén pagando. Entonces tenemos que seguir el ciclo. Después de eso, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues llega la semana y entonces se emiten los recibos de nómina. Y obviamente el empleado pues los tiene que firmar. Obviamente existe una nómina, obviamente existe la retención del impuesto. Entonces el auditor pues también va a hacer ahí
una prueba del impuesto retenido por sueldos y salarios, y entonces hacemos nuestras series de revisiones, pero siempre, si ustedes se fijan, encaminados en un control interno que nos establece la NIA 315 y que también nos dice que pues el gobierno de la entidad es el que debe de implementar este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces es bien importante esa parte, que no solamente nos vayamos por, bueno, sí, hice una prueba aquí nada más de bancos. Bueno, pues como bancos está bien, ya todo lo demás en la empresa está bien. Pues no sabemos, ¿sale? Aun cuando nosotros digamos, de todas maneras yo no tengo la obligación de revisar el 100% del estado financiero. Pues no el 100%, pero pues tampoco el 1% que te representa la cuenta de bancos, ¿sale? También hay otras cuentas importantes dentro del estado financiero que pues también son susceptibles a revisión. Entonces tenemos que tener ese tipo de responsabilidad en nuestro trabajo. Acuérdense que también esto viene de la mano junto con la NIA 220, que nos habla del control de calidad. Si nosotros tenemos procedimientos de calidad, vamos a tener ya una calidad suficiente para poder soportar cualquier tipo de revisiones por parte de la autoridad, por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Siguiendo con eso, pues tenemos una documentación lo suficientemente buena como nos lo establece la NIA 230. Y justo, si mal no recuerdo, por ahí Rubí fue la que nos dijo, si todas las NIAs vienen de la mano y están como entrelazadas. Efectivamente, si no se cumple una NIA, pues no se está cumpliendo realmente con el trabajo de manera adecuada por parte del auditor. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones. Respuesta de los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Dice, en la determinación de respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en los estados financieros, el auditor, en primer lugar, pues asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la cualificación y la capacidad de las personas a las que se les atribuyan responsabilidades significativas en el encargo y su propia valoración en los riesgos de incorrección material debido a fraude. Imagínense que ustedes en el equipo de encargo son nuevos, tienen apenas un mes trabajando para la firma. Les dan un equipo, los ponen en un equipo de encargo y les dicen, oye, tú vas a ser el encargado de revisar qué les gusta. Vamos a hablar de una empresa que cotiza en bolsa de valores. Tú vas a revisar efectivo y equivalentes de efectivo. Híjole, a ver, espérame, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tú revísalo. Pues si el personal es nuevo, realmente nosotros vamos a tener un riesgo muy alto de que la revisión, en primera instancia, no sea una revisión de calidad. En segunda instancia, de que no tengamos una documentación que soporte la opinión que vamos a dar al final del ejercicio. Y en tercer lugar, puede ser que en esa cuenta exista algún indicio de fraude y que el personal del encargo no se haya percatado de eso. Entonces debe de existir una supervisión de personal, ¿sí? Tenemos que valorar cuál es el conocimiento que tiene la persona. ¿Está calificado para poder revisar el efectivo y el equivalente de efectivo? Sí. Perfecto. Entonces yo creo que todo lo anterior sí va a ser correcto. Sí voy a tener calidad en el procedimiento que voy a tener. Sí voy a tener una documentación comprobatoria suficiente y adecuada para poder fundar mi opinión emitida en el informe del auditor independiente. Estoy del otro lado. Eso es lo primero que tiene que hacer el auditor, ¿sale? Supervisar al personal, ver las capacidades que tiene, las cualidades que tiene para poderle asignar un trabajo dentro del encargo de auditoría. 2. Evaluará si la selección y aplicación de las políticas contables por parte de la entidad y en especial las políticas relacionadas con mediciones subjetivas y con transacciones complejas pueden ser indicativas de información financiera fraudulenta originada por intentos de manipulación de los resultados por parte de la dirección. Nosotros tenemos que ver si al momento de que nosotros conozcamos las políticas y procedimientos de la entidad, existe algo que nos pueda dar algún indicio de que podamos tener por ahí alguna laguna en esas políticas que nos puedan generar algún error malintencionado en las operaciones o en los registros de las operaciones de la entidad. Lo tenemos que evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues aplicando nuestros procedimientos. Vamos a evaluar
que esa política sea correcta. Lo que yo les decía es lo que al principio como auditores tenemos que hacer. Vamos a evaluar ese control interno a través de nuestras propias pruebas. Y 3 dice, introducirá un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. ¿Qué es lo que sucede? Hablábamos hace ratito también del almacenista, del inventario. Creo que tiene por ahí faltantes, hay fugas y entonces pues algo está pasando. Ah, perfecto. Nosotros sabemos que tenemos que aplicar un inventario en diciembre, los últimos días de diciembre. Esa es la prueba que vamos a realizar. Pero ¿qué te parece si les caemos de sorpresa mañana? Ah, perfecto, lo puedo hacer. ¿Tengo que avisarle al gobierno de la entidad? Pues sí, porque nosotros ya le estamos dando pauta a que posiblemente el almacenista esté cometiendo algún fraude. Entonces, en ese momento, el gobierno de la entidad pues me va a dar luz verde para que lo pueda hacer, porque ellos son los principales interesados en saber si efectivamente tienen un fraude o no dentro de la empresa. Entonces, sí, perfecto, aquí te espero el día de mañana para que realices las pruebas necesarias en mis almacenes, con mis inventarios, ¿sale? Llegó de imprevista la información, el auditor. Para el encargado del almacén, pues también fue de manera imprevisto. No se esperaban ellos una prueba o una revisión de esos inventarios y entonces nosotros estaríamos cumpliendo también con esa parte. Creemos que hay un fraude, pues vamos a aplicar un procedimiento adicional a los que nosotros ya hemos realizado o debemos de realizar durante la intervención que tenemos en el encargo, ¿sale? A eso se refiere el punto 3. Y luego dice que de conformidad con la NIE 330, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión respondan a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en las afirmaciones. ¿Se acuerdan de cuáles eran las afirmaciones, lo que conocíamos como aseveraciones? Que era existencia, valuación, integridad y derechos y obligaciones. Si nosotros en alguna de esas afirmaciones o en alguna cuenta tenemos que en alguna de esas afirmaciones puede haber fraude en seleccionada cuenta que nosotros estemos revisando y que estemos aplicándole un procedimiento, nosotros debemos de diseñar y aplicar un procedimiento adicional a esa cuenta. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, ingresos, no se están reconociendo la totalidad de los ingresos. Hay más ventas, pero realmente ese dinero no está llegando al banco, no está llegando a la caja, no está llegando a las arcas de la empresa. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, qué caray, entonces el vendedor está coludido con alguien aquí o simplemente él actúa solo. Vamos a hacer una prueba. Oye, a ver, ¿cuál es la prueba más sencilla que, por ejemplo, ahorita se me ocurre? ¿Cuánto tienes facturado ante el SAT? Tanto, son 10 facturas las que aparecen en el SAT en este mes. Ah, perfecto. Préstame tus facturas de manera física, pero ¿para qué las tienes? Si el SAT dice que son 10, ¿para qué quieres que yo te preste las mías? No, pues tú préstamelas. Necesito cotejar. Oye, ¿por qué tienes aquí solamente 5 facturas? ¿Dónde están las otras 5? Ah, es que fíjate que las trae el repartidor o las trae X persona. Entonces cuando llegue, bueno, pues cuando llegue me las mandas, porfa, para verlas. Voy a verificar que efectivamente la información contenida en el SAT sea la misma que nosotros estemos generando como empresa. ¿Qué sucede? Pues ahorita en la actualidad ya la autoridad ha generado ciertos visores para ciertas cuestiones. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que la parte de sueldos y salarios no cuadraba del todo con todas las entidades. El SAT tiene en su visor cierta cantidad que se ha pagado a los trabajadores por sueldos, salarios, por prestaciones, por cualquier otra cosa, y resulta que los documentos timbrados o las facturas, los recibos timbrados, no son exactamente igual a lo que está contenido en el SAT. ¿Qué quiere decir? Que tal vez a lo mejor tuvimos un error, sí, y no se timbraron todo lo que se debe haber timbrado. Pero tenemos la certeza de que fue un error
un error humano, un error que no tuviera una malicia, que no tuviera un dolo, o lo hicimos intencional. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo a mi vecino, a mi primo, a mi hermano, a mi amigo reconocido dentro de la nómina de la empresa y pues obviamente no lo voy a perjudicar para que no pague impuestos, para que la autoridad no le exija su declaración anual, qué sé yo. Tengo que aplicar un procedimiento adicional, alguna posible afirmación que me lleve a algún posible fraude. ¿Sale? Dice, la dirección se encuentra en una posición privilegiada para cometer fraude debido a su capacidad de manipular los registros contables. Esta parte ya la habíamos visto hace ratito. Entre más alto sea el personal que lleve a cabo el fraude, es decir, ocupe un escaño importante dentro de la empresa o dentro del organigrama de la empresa, pues difícilmente lo vamos a poder detectar. O sea, esa parte ya de entrada nosotros tenemos prácticamente que estar conscientes de que no vamos a poder detectar si es que hubiese un fraude que viene desde la dirección. Entonces, a eso se refiere la NIA 330. Sí, pero cuando la veamos, pues vamos a llegar, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a platicar un poquito más acerca de ella. Dice, con independencia de la valoración realizada por el auditor de los riesgos de que la dirección eluda los controles, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de, lo que ya platicamos hace rato, con el fin de comprobar la adecuación de los asientos del libro diario registrados en el libro mayor, así como de otros ajustes realizados para la preparación de los estados financieros, para el diseño y la preparación de los procedimientos del auditor al respecto. El auditor va y vienen algunos puntos, perdón, que son 3. Va a realizar indagaciones entre las personas que participen en el proceso de información financiera. Ya lo habíamos platicado. ¿Quién registra las operaciones? Pues es el contador y sus auxiliares. Entonces vamos a empezar a tener una serie de entrevistas o una serie de preguntas al personal sobre la manera en la que registra la operación. ¿Hay algo inusual que le estén dando una instrucción? Oye, generalmente registras tú el cliente en una operación muy sencilla que es cargo al cliente, abono ingresos y abono al IVA por pagar. ¿Estás recibiendo alguna instrucción para que no registres el cliente así? Híjole, la verdad sí. Bueno, pues desde ahí entonces nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que en verdad existe un fraude, ¿sale? ¿Pero por qué? Pues porque tuvimos que platicar con el personal encargado de los registros contables. 2. Seleccionará los asientos del libro diario y otros ajustes realizados al cierre del periodo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a revisar de manera aleatoria alguna operación registrada. Por eso los auditores no revisamos el 100. Aquí es donde también nos dice, vas a revisar de manera aleatoria asientos de diario, asientos de egreso inclusive. ¿Por qué? Pues porque primero generamos un pasivo y después ese pasivo pues es pagado. Acuérdense que para efectos de poder tomar una decisión acertada, nosotros todas las operaciones las deberíamos de tener apasivadas. Muchas personas o muchas empresas no lo hacen de esta forma. Mi opinión, pues ahora sí que ya muy particular, pues es que todas las operaciones sí cuenten con un pasivo y que después tengan un pago. Entonces, nosotros vamos a realizar pruebas sobre la parte de los pasivos, sobre la parte de las pólizas de diario. Y el punto número 3, considerará la necesidad de comprobar los asientos del libro diario y otros ajustes de realizado durante todo el periodo. Si yo considero o ya me di cuenta que por ahí hay algo extraño en alguna partida en específico, pues no me voy a ir solamente por 3, 4, 5 registros, sino que ahí voy a tener que revisar, si yo lo considero necesario, el 100%. ¿Sale? Voy a revisar todas las operaciones de esta cuenta. Oye, ¿por qué los ingresos no los estás registrando de la misma forma? Ya encontré que aquí tienes una omisión de ingresos en tal mes. Híjole, pero me los volví a encontrar en otro mes. Caray, entonces esto me da a mí mucho que pensar, mucho que desear. Entonces, ¿sabes qué? No, los voy a revisar al 100% todos los ingresos. Al final de cuentas, nosotros vamos a poder darles un ajuste y vamos a poder darles una explicación al gobierno de la entidad del por qué se revisó el 100% esa cuenta. Fíjate que nos encontramos con estos indicios de un posible fraude.
Por eso se revisa al 100% y encontramos que todas estas operaciones no fueron reconocidas contablemente. No existe factura tampoco, sin embargo sí hubo salida del producto que estaba dentro dentro de tus almacenes. ¿Sale? Tenemos que hacerlo. Tenemos que revisar el 100%. Y luego dice el punto número 2, revisar las estimaciones contables en busca de sesgos y evaluar si las circunstancias que han dado lugar al sesgo, si en caso de que las hubiera, representan un riesgo de incorrección material debida a fraude. Al realizar esta revisión, el auditor va a tener que hacer también dos cosas. La primera, va a evaluar si los juicios formulados y las decisiones tomadas por la decisión al realizar las estimaciones contables incluidas en los estados financieros, aunque sean razonables considerados individualmente, indican un posible sesgo por parte de la dirección de la entidad que pueda representar un riesgo de incorrección material debido a un fraude. De ser así, el auditor volverá a evaluar las estimaciones contables en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner una estimación. La estimación de cuentas incobrables. ¿Cómo fue creada esa estimación de cuentas incobrables? Entonces la dirección pues probablemente nos diga, ok, mira, lo que pasa es que esa estimación se creó partiendo de que si yo tengo, no sé, 20 clientes, pues de esos 20 clientes yo estoy considerando que 10 de ellos no me van a pagar. Entonces la estimación, perdón, si yo tenía unos clientes reconocidos por 100,000 pesos, pues mi estimación la hice de 50,000 pesos. Ok, ¿es suficiente para cubrir en un momento dado un posible error? Híjole, pues si ustedes recuerdan, al principio hablábamos de una venta o de un cobro de clientes, una gestión de cobro de clientes por fuera de la entidad, donde decía, pues nada más le pagas el 60%, el 70%, y con eso finiquitamos la operación, yo me llevo el dinero, tú pagas menos y todos felices y contentos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que realmente esa estimación no va a soportar todo el fraude. Si yo tengo un 50% solamente y realmente lo que no me están pagando es un 70%, pues voy a quedar corto en esa estimación. A eso se refiere esa parte. Si nosotros como auditores nos estamos dando cuenta de esa situación, tenemos que evaluar nuevamente esas estimaciones para poder definir de una manera correcta cuál es el registro que debemos de tener o que deben de tener ellos en su contabilidad. Y 2, llevar a cabo una revisión retrospectiva de los juicios y de las hipótesis de la dirección relacionados con las estimaciones contables significativas reflejadas en los estados financieros del periodo anterior. Aquí nos habla de una revisión retrospectiva. No significa que nosotros vamos a revisar el ejercicio anterior, sin embargo vamos a revisar cuáles fueron las políticas que se tomaron o que se tuvieron en el ejercicio anterior a efecto de que nosotros podamos establecer una estimación correcta. Esa parte sí la vamos a revisar. ¿En base a qué el año pasado reconociste tus estimaciones? ¿Es lo mismo que estás utilizando este año? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, mira, pues el cálculo correcto, y si hablamos, por ejemplo, de una estimación en cuentas por cobrar, pues tenemos que hacerlo en atención a la norma de información financiera C16, que justamente nos habla de las estimaciones de cobros dudosos, ¿sale? Entonces tendríamos que hacer ya ese cálculo. Entonces tenemos que hacer un análisis nosotros un poquito más detallado como auditores. Eso no significa que nosotros les vayamos a hacer el registro contable. Nosotros les vamos a decir, mira, conforme al análisis de auditoría que nosotros llevamos a cabo, este sería el número que tú deberías de tener reconocido en contabilidad. Si tú consideras que no es correcto o que no necesitas tener esa información, pues ya es bajo tu responsabilidad. Realmente yo cumplí y eso lo voy a documentar y lo voy a dejar en el informe confidencial que te voy a entregar. ¿Sale? Si se reconoce o no se reconoce, pues eso ya es parte de la empresa. 3. En el caso de transacciones significativas ajenas al curso normal del negocio de la entidad o que en algún modo parezcan inusuales teniendo en cuenta el conocimiento que tiene el auditor de la entidad y de su entorno, así como de otra información obtenida durante la realización de la auditoría, el auditor evaluará si el fundamento empresarial de las transacciones o
su ausencia indica que pueden haberse registrado con el fin de engañar a través de información financiera fraudulenta o de ocultar una apropiación indebida de activos. Volvemos a lo mismo. Si al nosotros revisar a las operaciones, al estar haciendo nuestros procedimientos en alguna de las cuentas contables que nosotros hayamos seleccionado, vemos alguna operación inusual, oye, ¿por qué esto no está registrado que todas las demás operaciones si es exactamente lo mismo? ¿Por qué está distinta? Tenemos que empezar a indagar nosotros ese tipo de cuestiones, porque justamente podemos estar enfrentándonos a una manipulación de la información financiera para que tanto los auditores como el gobierno de la entidad o los mismos dueños de la empresa vean una información errónea o distinta a la que realmente debe de tener la empresa. Sale, oye, yo quiero que tú veas que los clientes no me han pagado. Ah, caray, pero pues sí ya pagaron, o viceversa, ya me pagaron y no los tengo reconocidos en contabilidad. ¿Por qué la operación me indica lo contrario? ¿Por qué este asiento contable me dice, sí, mira, Juan Pérez ya pagó, pero el dinero nunca llegó al banco? ¿Qué pasó entonces? ¿Quién se quedó con ese dinero? Hay una información equívoca, errónea, dentro de los registros, valga la redundancia, una operación errónea que va a darnos una mala interpretación de la información financiera. Entonces debemos de tener como mucho cuidado en esa parte. Al revisar, sí hay que estar atentos de todo lo que nos podamos encontrar. La parte final de esta diapositiva nos dice que el auditor evaluará los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría para alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros, sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene de la entidad e indican un riesgo de incorrección material debido a fraude no reconocido previamente. Acuérdense, justamente acabamos de pasar la NIA, perdón, la NIA 230 que nos habla de la documentación de auditoría. Pues nosotros vamos a evaluar también en la NIA 240 toda la información o toda la documentación que nosotros tenemos a fin de que podamos avalar la opinión que vamos a emitir nosotros. Si ustedes se fijan, todo va enfrascado, todo va enfocado hacia lo mismo, hacia la opinión que el auditor debe de tener. La información es suficiente, es adecuada, el fraude está documentado, no está documentado, pero a final de cuentas, toda esa información es para beneficio propio del auditor. Si existe un fraude, pues obviamente al empresario le es útil el que tengamos ese tipo de informaciones. Pero si no, primero estamos nosotros. O sea, primero vamos a cuidarnos nosotros y vamos a decir, sí, nosotros tuvimos los indicios, aquí están, se informó y todo está documentado. ¿Sale? A eso se refiere la evaluación que nosotros vamos a hacer de la evidencia de auditoría. ¿Realmente es suficiente para que podamos soportar una opinión que nosotros vamos a emitir al cierre de ese encargo o no? ¿Existe algún fraude? La evidencia o la documentación que yo tengo me dio indicios de que existía algún posible fraude. Sí, perfecto, infórmalo. No me dio nada. Ah, perfecto. También la misma documentación me lo va a decir. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos haciendo un trabajo de calidad, estamos haciendo un trabajo que realmente está siendo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. ¿Sale? Creo que esta norma internacional de auditoría aún nos queda un poquito extensa. Vamos a cortarlo hasta aquí, jóvenes, y lo vamos a ver en 2 sesiones, ¿sale? A efectos de que tampoco sea tanto material para ustedes en una primera instancia, porque pues tampoco los quiero llevar volando, pero sin embargo, pues sí necesitamos ir avanzando, ¿sale? Pero pues vamos a hacer una segunda parte de esta... ¿cómo se llama? De esta norma internacional de auditoría, ¿les parece? Entonces, pues nos quedamos hasta aquí y en la siguiente parte, pues, concluiremos ya con esta norma internacional de auditoría. Bien, chavos, pues entonces me despido, espero que se encuentren bien y en caso de que tengan alguna duda de lo visto hasta este momento, pues háganmelo saber para poder solventarles esas dudas, ¿sale? Cuídense, descansen, hasta luego.